Mi nuera tomó prestado mi anillo sin valor para una fiesta, y valía $3 millones. Dicen que todas las familias tienen secretos, pero nunca pensé que el nuestro se escondiera en el fondo de mi cómoda. Un anillo viejo y polvoriento que no había usado en décadas, algo que yo creía que era bisutería barata. Una noche, mi nuera me pidió que se lo prestara para una fiesta y yo accedí sin dudarlo. Pero lo que sucedió a continuación puso patas arriba toda nuestra casa. Una sola fotografía, la mirada aguda de un desconocido, y, de repente, se extendió el rumor de que el anillo, sin valor, no era tan insustancial. Lo que descubrimos esa semana pondría a prueba nuestra confianza, despertaría la codicia y revelaría una impactante verdad valorada en $3 millones. Si alguna vez alguien te ha traicionado, esta historia es para ti. Suscríbete y mantente conectada a las poderosas voces de las mujeres. Siempre he creído que la mayoría de las cosas que guardamos en los cajones son simplemente objetos que no nos atrevemos a tirar. Guardan algún recuerdo difuso, pero no tienen suficiente valor como para ser realmente importantes. Eso era lo que pensaba del viejo anillo que estaba en el fondo de mi cómoda. Llevaba allí tanto tiempo que apenas recordaba cómo había llegado hasta allí. A veces, cuando abría el cajón para buscar una bufanda o un par de guantes, el anillo reflejaba la luz por un momento antes de que lo apartara de nuevo. Era pequeño, poco llamativo y, para mí, completamente normal. La verdad es que nunca me han gustado las joyas. Mi marido solía bromear diciendo que prefería comprar un juego de sábanas nuevas antes que una pulsera. Durante mi infancia, mi familia vivía de forma sencilla. No llevábamos oro ni diamantes. Para mi madre, su tesoro era su vajilla de porcelana fina, que solo sacaba en Navidad. Así que, cuando el anillo pasó a mis manos hace muchos años, lo consideré simplemente como otra reliquia familiar. Mi abuela me lo había dado poco antes de fallecer, diciendo solo que llevaba mucho tiempo en la familia. Nunca me dio más explicaciones y yo nunca le pregunté. En aquella época, estaba ocupada criando a mis hijos, pagando facturas y manteniéndome al día con el trabajo. Un anillo con una piedra de aspecto apagado era lo último en lo que pensaba. De vez en cuando limpiaba la cómoda, me topaba con él. Lo sostenía entre los dedos y me preguntaba si merecía la pena conservarlo. La piedra tenía un aspecto turbio y la banda había perdido su brillo. No parecía estar a la moda, y supuse que era barato o simplemente demasiado viejo para tener valor. Por respeto a la memoria de mi abuela, lo guardé. Me parecía mal tirar algo que ella había decidido dejarme, aunque no pareciera nada especial. Así que volvió al cajón, debajo de bufandas y calcetines, olvidado durante meses. La vida tiene una forma de cegarnos ante las cosas que tenemos delante. Mis días estaban llenos de rutinas cotidianas, ir a comprar, cenas familiares, visitas ocasionales de los vecinos. Cuando mi hijo se casó, estaba más centrada en dar la bienvenida a su nueva esposa a la familia que en cualquier baratija que hubiera en mi cómoda. Mi nuera era más joven, elegante y siempre vestía acorde con la ocasión. Tenía buen ojo para los accesorios y, a menudo, pedía prestadas cosas a sus amigas cuando quería cambiar de look. Nunca le di mucha importancia. Era cálida y educada, y quería que se sintiera cómoda en nuestra familia. Una tarde, mientras me preparaba para doblar la ropa limpia, la oí llamar a la puerta de mi dormitorio. Me preguntó si podía echar un vistazo a algunas de mis joyas porque tenía que asistir a la fiesta de cumpleaños de una amiga. Casi me echo a reír ante la idea. Mi joyero estaba lejos de ser glamuroso. Tenía algunas piezas de mi boda, un par de pendientes de perlas y algunas joyas de fantasía que llevaba a la iglesia. Aún así, accedí y abrí la cómoda. Ella rebuscó en el joyero, probándose una pulsera aquí y un collar allá, pero nada parecía llamar su atención. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en la pequeña caja escondida en un rincón. Yo había guardado el anillo en esa caja para evitar que se rayara con otros objetos. Lo abrió con cuidado y se quedó sin aliento. Para mí, era el mismo anillo de siempre que había descartado innumerables veces. Para ella, parecía elegante en su sencillez. Se lo puso en el dedo y lo admiró bajo la luz. Dijo con una sonrisa,
Es perfecto para esta noche, ¿te importa si me lo presto? Dudé solo un momento. En mi mente, era una baratija, no más valiosa que un par de pendientes de unos grandes almacenes. No había ningún inconveniente en dejar que lo llevara una sola noche. Incluso le dije en broma que quizá fuera la primera persona en darle uso al anillo después de tantos años. Ella se rió, me dio las gracias y me prometió que me lo devolvería a la mañana siguiente. Mientras la veía salir de la habitación con el anillo en el dedo, sentí una leve punzada de curiosidad. ¿Por qué nunca lo había mirado de cerca? ¿Por qué mi abuela había decidido dármelo a mí específicamente? Sin embargo, ese pensamiento se desvaneció tan rápido como había surgido. Volví a la colada, doblé las toallas y continué con mi noche. Para mí, era solo otra noche de jueves. No tenía ni idea de que ese cajón que había abierto sin cuidado contenía el comienzo de una historia que pronto lo cambiaría todo. Cuando le entregué el anillo a mi nuera esa noche, no le di importancia. Era solo un momento casual en medio de un día cualquiera. Ella lo había admirado, yo me había encogido de hombros y el intercambio no me pareció diferente a prestarle un pañuelo o un par de pendientes. Pero, mirando atrás ahora, esa petición marcó el primer giro en una historia que nunca podría haber previsto. A la mañana siguiente, me desperté con los suaves sonidos de mi hijo y su esposa moviéndose por la cocina. Reían en voz baja, preparando el desayuno juntos, y por un momento todo parecía tan normal. Supuse que ella había devuelto el anillo a mi cómoda sin hacer ningún alboroto. Ni siquiera lo comprobé. Nunca se me ocurrió que la pieza que yo había descartado como sin valor pudiera haber causado impresión en alguien más. Más tarde, esa misma tarde, me encontré pensando en cómo se le habían iluminado los ojos cuando se lo probó. Había habido una chispa de emoción, como si hubiera descubierto algo excepcional. Descarté ese pensamiento, recordándome a mí misma que era joven y le gustaba arreglarse. Era capaz de hacer que incluso el accesorio más sencillo pareciera importante. Era su forma de ser. Aún así, había algo diferente en su tono cuando me pidió que se lo prestara. Había una mezcla de entusiasmo y vacilación, como si supiera que estaba pidiendo más de lo que dejaba entrever. Cuando regresó de la fiesta al día siguiente, entró en la sala de estar con una energía que no pude descifrar. Sonreía ampliamente, pero sus manos se movían nerviosamente, lo que me hizo detenerme. Me entregó el anillo con cuidado, casi con demasiado cuidado, y me dio las gracias como si me hubiera pedido prestado un tesoro. Eso me pareció extraño. Lo volví a guardar en su cajita, lo metí en el cajón e intenté olvidar el momento. Pero la curiosidad persistía. Durante la cena de esa noche, mencionó que la gente la había felicitado por el anillo. Dijo que parecía atemporal, que algunos invitados incluso le habían preguntado dónde lo había comprado. Ella se rió y les dijo que era solo una antigua pieza familiar. Recuerdo que asentí con la cabeza, pero por dentro me preguntaba, ¿por qué unos desconocidos se habían fijado tanto en él? En todos los años que lo había tenido, nadie había hecho ningún comentario, había permanecido oculto, acumulando polvo, y de repente era admirado en una fiesta. Le pregunté si le gustaba llevarlo y su respuesta fue inmediata. Dijo que la hacía sentir diferente, casi poderosa, como si tuviera una presencia que llamaba la atención. Me reí, pensando que exageraba. Para mí, seguía siendo la misma piedra turbia engastada en una banda desgastada. Nada había cambiado. Sin embargo, la forma en que ella lo describía me hacía sentir como si me hubiera perdido algo importante todo este tiempo. Esa noche, tumbada en la cama, repetí sus palabras en mi mente. Volví a pensar en mi abuela, en cómo me había puesto el anillo en la mano años atrás con esa leve sonrisa. Nunca me explicó su historia, solo que era especial. En ese momento, no le di importancia, asumiendo que se refería a su valor sentimental, y si me había equivocado, y sin especial, significaba algo completamente diferente. En ese momento, aún no tenía ni idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse. No sabía nada de la foto tomada en la fiesta, ni de los rumores que ya habían comenzado, ni del desconocido que se había fijado más que nadie.
Todo lo que tenía era el eco de una inocente petición de mi nuera, un anillo prestado y una pequeña semilla de duda plantada silenciosamente en mi mente. No me daría cuenta hasta mucho más tarde de cómo aquella única noche había puesto todo lo demás en marcha. Volví a colocar el anillo en la pequeña caja después de que mi nuera me lo devolviera, pero no podía quitarme de la cabeza la forma en que había hablado de él. Sus palabras resonaron en mi mente toda la noche, y me encontré abriendo el cajón de nuevo una vez que la casa se había quedado en silencio. Saqué el anillo y lo sostuve bajo la luz de la lámpara, girándolo entre mis dedos. Para mí seguía pareciendo el mismo de siempre. La piedra parecía turbia, la banda desgastada, nada que ver con las piezas pulidas que había visto expuestas en las joyerías. Me pregunté qué era exactamente lo que los demás habían visto en él aquella noche en la fiesta. Al observarlo más de cerca, me fijé en detalles en los que nunca antes había prestado atención. La forma en que la piedra captaba la luz era sutil, no el tipo de brillo llamativo que se ve en los diamantes modernos. Tenía profundidad, un brillo discreto que solo se revelaba cuando se inclinaba en un ángulo determinado. La montura era delicada y compleja, mucho más detallada de lo que había pensado. Los diminutos motivos grabados en la banda parecían casi tallados a mano, algo que cabría esperar de una época anterior. Por primera vez, consideré la posibilidad de que el anillo no fuera, después de todo, una simple pieza de bisutería. Aún así, mi mente práctica descartó esa idea. Había vivido demasiados años equilibrando presupuestos y estirando los sueldos como para permitirme creer que tenía entre manos algo valioso. Me convencí de que se trataba simplemente de una antigua obra de artesanía, nada raro. Además, si hubiera tenido algún valor, seguro que mi abuela me lo habría dicho. No habría dejado que algo valioso se escapara de la familia sin dar ninguna explicación. Lo volví a guardar en la caja, cerré el cajón y me dije a mí misma que no debía dejar volar mi imaginación. Pero la semilla de la duda ya había germinado. Al día siguiente, mientras doblaba la ropa limpia, me sorprendí a mí misma pensando en ello de nuevo. ¿Por qué mi abuela había decidido dármelo a mí específicamente, y no a uno de mis hermanos? Ella había sido muy reflexiva en sus decisiones, cuidadosa con la forma en que distribuía los recuerdos. Quizás confiaba en que yo lo conservaría, sabiendo que no me sentiría tentada a venderlo, o quizás había más detrás de la historia de lo que yo me había molestado en descubrir. Durante la cena de esa noche, mi nuera volvió a sacar el tema. Se rió ligeramente al recordar cuántas personas en la fiesta habían admirado el anillo. Una mujer incluso le había preguntado directamente si era una antigüedad. Me repitió la pregunta, sonriendo, pero yo no supe qué responder. Admití que no conocía su historia más allá del hecho de que había pertenecido a mi abuela. Ella levantó las cejas con sorpresa y luego dejó el tema. Sin embargo, su curiosidad solo profundizó la mía. Más tarde esa noche, mientras ordenaba la cocina, me sorprendí mirando hacia el dormitorio, donde el anillo descansaba en su caja. Era extraño cómo algo que había permanecido intacto durante tantos años podía de repente despertar tanta atención. Durante mucho tiempo lo había descartado como algo sin valor, sin prestarle más que una mirada fugaz. Pero ahora parecía tener una especie de importancia, casi como si hubiera estado esperando a que alguien se fijara en él. Me quedé despierta pensando en ello, tratando de dar sentido a mi inquietud. Seguía siendo solo un anillo, un pequeño objeto de metal y piedra. Sin embargo, no podía ignorar el cambio que se había producido. Ya no era invisible, ya no estaba olvidado en un cajón. Se había convertido en el centro de la conversación, una pieza que atraía miradas y preguntas. Y en el fondo, aunque trataba de negarlo, sabía que esto era solo el comienzo. Había algo diferente en ese anillo, algo que había pasado por alto durante años. Aún no entendía qué era, pero pronto lo haría, y la verdad me dejaría atónito. Mientras daba vueltas al anillo entre mis manos y descartaba mis dudas, mi nuera ya estaba planeando cómo lo llevaría. Había elegido un vestido nuevo para la celebración del cumpleaños, algo elegante y moderno, y el anillo iba a ser el toque final.
Más tarde me contó que se lo puso mientras se miraba en el espejo, estudiando su reflejo. Le gustaba cómo reflejaba la luz lo justo para llamar la atención sin eclipsar su vestido. Para ella, era elegante de una forma que sus joyas habituales no podían igualar. Esa sensación de elegancia era exactamente lo que quería llevar a la fiesta. La noche de la celebración, ella y mi hijo llegaron al lugar, un animado restaurante lleno de música, charlas y risas. Entró en la sala con tranquila confianza, pero en cuanto lo hizo, el anillo hizo algo que ninguno de los dos esperábamos. Las miradas se posaron en ella casi al instante. Sus amigas la felicitaron por su vestido, pero pronto su atención se centró en su mano. Algunas le preguntaron dónde había encontrado una pieza tan única, y ella respondió con naturalidad que era algo que me había prestado. Al principio no le dio importancia, disfrutando del pequeño orgullo que le producía llevar algo que admiraban. Pero la admiración se convirtió rápidamente en curiosidad. Uno de los invitados se inclinó hacia ella y le preguntó si era vintage. Otro se preguntó en voz alta si podría ser una pieza hecha a medida. Al principio, mi nuera se rió de sus preguntas, sin darse cuenta de la seriedad que había detrás de ellas. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, se dio cuenta de que se repetía el mismo patrón. La gente miraba una vez, luego miraba de nuevo, como si no pudieran identificar lo que estaban viendo. Un amigo insistió en hacerse una foto con ella, no por su vestido o su peinado, sino por la forma en que el anillo parecía brillar en la fotografía. Esa fue la primera pista de que algo inusual estaba sucediendo. Cuando sirvieron el postre, ella comenzó a sentirse un poco incómoda. Los cumplidos se habían convertido en susurros. Un hombre de la mesa, alguien a quien no conocía bien, se inclinó y le preguntó si alguna vez lo había tasado. Ella negó con la cabeza y dijo que no, insistiendo en que solo era una antigua joya familiar. Él asintió, pero ella notó cómo sus ojos se detuvieron en el anillo. Más tarde me contó que su mirada le hizo sentir como si llevara algo mucho más valioso de lo que ella había pensado. Darse cuenta de ello la inquietó. A pesar de su inquietud, se comportó con aplomo. Sonrió para las fotos, brindó con su copa e intentó ignorar el peso de la pequeña alianza en su dedo. Pero, en el fondo, ya no estaba disfrutando de la velada como había esperado. Le preocupaba perderlo, que alguien lo manchara con una bebida, llamar demasiado la atención. Cuando la noche llegó a su fin, se sintió más aliviada que decepcionada al quitárselo y guardarlo con cuidado en su bolso. Cuando regresó a casa más tarde, me devolvió el anillo con esa expresión cautelosa que no logré descifrar. En ese momento, pensé que simplemente estaba siendo prudente, tal vez un poco nerviosa por llevar las pertenencias de otra persona. Pero, en realidad, ella llevaba consigo los primeros indicios de un secreto que aún no había compartido. Sabía que la fiesta había cambiado la forma en que veía el anillo. Ya no era solo un accesorio, ya no era solo un toque final. Había suscitado preguntas que ella no sabía cómo responder. Para mí, la noche había sido normal. Me había quedado en casa, doblado toallas y visto un programa de televisión antes de irme a la cama. No tenía ni idea de que al otro lado de la ciudad, en un restaurante abarrotado, una joya que yo había descartado por considerarla sin valor estaba empezando a contar su propia historia. Esa noche fue la verdadera entrada del anillo en el mundo después de años de silencio en mi cajón. Y aunque yo aún no podía verlo, ya se había preparado el escenario para las revelaciones y los conflictos que nos esperaban. La velada, que había comenzado con risas y admiración casual, dio un giro diferente cuando alguien con buen ojo comenzó a fijarse en detalles que los demás habían pasado por alto. Entre los invitados a la fiesta había un hombre que era dueño de una pequeña joyería en el centro de la ciudad. Había sido invitado por un amigo común y estaba sentado a 2 asientos de mi nuera. Al principio, entabló una conversación cortés y sonrió mientras todos admiraban su anillo, como se suele admirar un bonito bolso o un par de zapatos. Pero, a diferencia de los demás, su interés no fue pasajero. Entrecerró ligeramente los ojos, se inclinó hacia ella y le pidió si podía echarle otro vistazo. Mi nuera me contó más tarde que su petición la pilló desprevenida. Se sintió halagada, pero también nerviosa.
Le tendió la mano y él examinó el anillo durante un momento más de lo que le resultaba cómodo. No lo tocó, pero su mirada se detuvo en la piedra con una intensidad que la inquietó. Finalmente, sonrió educadamente y dijo: «Es una pieza muy interesante la que tienes ahí. ¿Dónde la has comprado?». Ella repitió la respuesta que había estado dando toda la noche, que era una reliquia familiar, algo que me había prestado. Él asintió lentamente, sin insistir, pero ella notó que no dejaba de mirar su mano durante toda la velada. Fue durante el postre cuando finalmente hizo un comentario que cambió el ambiente. El grupo se estaba riendo de una historia cuando él dijo casualmente: «Sabes, piezas como esa no aparecen de la nada. Parece que podría ser muy antiguo, tal vez incluso de una colección rara. Quizás quieras que lo tasen algún día». Lo dijo con ligereza, pero sus palabras tenían peso. Mi nuera sonrió con torpeza e intentó cambiar de tema, pero el comentario ya se había quedado grabado en la mente de los que estaban alrededor de la mesa. A partir de ese momento, comenzaron los susurros. Las personas que antes habían admirado el anillo ahora lo miraban de otra manera. En lugar de verlo como un simple accesorio bonito, comenzaron a preguntarse si podría ser algo mucho más significativo. Algunos especularon que era antiguo, otros supusieron que era hecho a medida, y una persona incluso bromeó diciendo que debería contratar a un guardaespaldas para el resto de la noche. Se escucharon risas, pero debajo de ellas había una curiosidad genuina, incluso una especie de sospecha. Mi nuera pasó el resto de la noche sintiendo que el anillo le quemaba el dedo. Cada vez que movía la mano, parecía que los ojos de alguien la seguían. Se volvió más consciente que nunca de él, comprobando constantemente que seguía allí. Lo que había comenzado como una elección desenfadada de accesorios se estaba convirtiendo rápidamente en una carga. Cuando se lo quitó y lo guardó en su bolso, estaba más ansiosa que orgullosa. Más tarde me dijo que apenas había escuchado la mitad de las conversaciones que siguieron porque sus pensamientos seguían dando vueltas alrededor del comentario de aquel hombre. Cuando volvió a casa y me devolvió el anillo con tanto cuidado, fue porque había empezado a comprender que aquella pequeña alianza llevaba consigo algo que ella no podía definir. Quería quitárselo de las manos, devolverlo a su lugar, a salvo de más miradas. En ese momento, malinterpreté su cautela como simple nerviosismo, pero en realidad ella llevaba consigo la inquietud de toda una noche de escrutinio. Esa noche, después de acostarse, revisó su teléfono y descubrió que uno de los invitados a la fiesta ya había publicado una foto. En la imagen, el anillo reflejaba la luz de tal manera que parecía mucho más llamativo que en persona. Los comentarios comenzaron a llegar, con amigos y conocidos preguntando por él, elogiándolo e incluso algunos sugiriendo que parecía de una marca de lujo. Aunque no me enseñó esa foto de inmediato, su inquietud se intensificó. Se dio cuenta de que el anillo ya no era solo una baratija olvidada en un cajón, había entrado en un foco de atención que ella nunca había pretendido. Yo, por mi parte, seguía sin saber nada. La noche había sido normal para mí. Había ordenado la cocina, visto las noticias y me había acostado temprano. No tenía ni idea de que, al otro lado de la ciudad, un ojo avizor había visto lo que nadie de mi familia había visto nunca. Aún no sabía que una simple petición para que le prestaran una joya se estaba convirtiendo en el comienzo de un misterio, uno que pronto implicaría algo más que curiosidad y rumores. Las palabras de aquel hombre habían sembrado la primera semilla de duda, no solo en la mente de mi nuera, sino en la de todos los que le habían oído hablar. Y no tardaría mucho en que esas semillas comenzaran a crecer hasta convertirse en algo mucho más grande. Cuando mi nuera se marchó de la fiesta esa noche, se sentía más aliviada que otra cosa. Las risas, la música y las conversaciones se desvanecieron a su espalda mientras apretaba su bolso con demasiada fuerza, asegurándose de que el anillo estuviera a salvo en su interior. Más tarde me contó que lo que más la inquietaba no era solo el comentario discreto del hombre sobre su posible valor, sino la forma en que la sala pareció cambiar después de que él hablara. La admiración se había convertido en algo más agudo. La gente empezó a bajar la voz cuando hablaba de ello,
y sus palabras se deslizaban hacia tonos de especulación. Fue entonces cuando comenzaron los primeros susurros. Todo empezó de forma inocente. Dos mujeres sentadas a la mesa se inclinaron una hacia la otra, mirando el anillo mientras murmuraban si podría ser un diamante familiar. Otro hombre comentó en voz baja que se parecía a algo que había visto en un viejo libro de coleccionistas. Aunque los susurros eran suaves, tenían un peso que mi nuera podía sentir. Me dijo que cada vez que movía la mano, veía a alguien mirando, como si intentara resolver un rompecabezas. Lo que unas horas antes había sido un simple accesorio, ahora era objeto de una curiosidad silenciosa. La foto que se había publicado en las redes sociales no hizo más que intensificar los susurros. A la mañana siguiente, los comentarios circulaban entre los amigos comunes. Personas que ni siquiera habían estado en la fiesta ahora preguntaban de dónde había salido el anillo. Algunos especulaban con que podría tener algún valor, mientras que otros se preguntaban en voz alta si se trataba de una réplica de un diseño famoso. Mi nuera vio cómo se acumulaban los comentarios en su teléfono y sintió una punzada de temor. Sí, quería llamar la atención, pero no de esa manera. Nunca había imaginado que pedir prestado un anillo atraería tantas miradas. Cuando vino a casa al día siguiente para devolverlo, parecía inusualmente callada. Me entregó la pequeña caja con ambas manos y evitó mirarme a los ojos por un momento. Supuse que solo estaba cansada por haber trasnochado, pero había algo más detrás de su silencio. Llevaba el peso de esos susurros, los comentarios en internet y la inquietud de la mirada de aquel joyero. Guardé el anillo en el cajón sin pensarlo dos veces y le dije que no se preocupara. Ella asintió, pero noté su alivio cuando la caja salió de sus manos. Durante la cena de esa semana, el tema volvió a surgir de pasada. Mi hijo bromeó sobre cómo todo el mundo había armado tanto alboroto por el anillo, y ella se rió forzadamente, restándole importancia. Pero vi cómo su expresión se tensaba por un breve segundo, como si supiera que había más en la historia de lo que quería admitir. Nunca me contó entonces sobre los comentarios en internet ni sobre cuántas personas le habían enviado mensajes privados preguntándole al respecto. Simplemente lo llevó sola, esperando que los rumores se desvanecieran. Sin embargo, los rumores rara vez se desvanecen. En cambio, se propagan. En cuestión de días, sus amigos estaban hablando de ello en chats grupales. Un vecino mencionó que había visto la foto en internet y le preguntó casualmente al respecto. Incluso uno de sus compañeros de trabajo lo mencionó, diciendo que se parecía a una piedra rara sobre la que había leído. Cuanto más especulaba la gente, más inquieta se ponía ella. Le preocupaba que alguien pudiera rastrearlo hasta ella, y ese miedo le hizo desear no haberlo pedido prestado en primer lugar. Mientras tanto, yo seguía sin saber nada. Para mí, el anillo estaba de vuelta en su cajón, donde pertenecía, escondido entre bufandas y calcetines, olvidado una vez más. No me di cuenta de que fuera de mi casa se había iniciado una onda expansiva. Los primeros rumores ya habían tomado forma y comenzaban a viajar más lejos de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Esos rumores, transmitidos de una persona a otra, estaban transformando silenciosamente el anillo de una reliquia olvidada en algo mucho más peligroso, un misterio que exigía respuestas. Los rumores de la fiesta probablemente se habrían desvanecido con el tiempo si no hubiera sido por una fotografía. Un amigo la había tomado de forma casual, como se suele hacer en las reuniones, para capturar el ambiente de la velada. Mi nuera estaba de pie, sonriendo, con la mano apoyada en una copa, y el anillo reflejaba la luz en el ángulo perfecto. Lo que ninguno de los dos nos dimos cuenta es que esa sola imagen avivaría los rumores más que cualquier conversación que hubiera tenido lugar en ese restaurante. Cuando la foto apareció en internet a la mañana siguiente, se veía diferente de cómo se veía el anillo en la vida real. En persona, tenía un brillo discreto, un resplandor sutil que solo se revelaba bajo la luz adecuada. Pero en la fotografía, la piedra parecía viva. Brillaba con un resplandor que parecía saltar de la pantalla. Los comentarios no tardaron en llegar. Al principio, eran los elogios habituales sobre su vestido y su sonrisa, pero pronto cambiaron. La gente empezó a preguntar por el anillo,
preguntándose dónde lo había encontrado. Algunos incluso etiquetaron a otras personas, diciendo que les recordaba a algo que habían visto en revistas o libros de coleccionistas. Mi nuera se desplazó por esos comentarios con creciente inquietud. Esperaba algunos cumplidos, tal vez incluso alguna envidia juguetona, pero lo que vio fue un nivel de atención que no había previsto. Personas desconocidas fuera de su círculo más cercano comenzaron a intervenir, algunas haciendo preguntas que parecían demasiado específicas. Una persona preguntó si era una antigüedad de corte europeo. Otra afirmó que parecía una pieza que alguna vez se exhibió en la colección de un museo. Ella no sabía cómo responder, así que se quedó en silencio, esperando que los comentarios se apagaran por sí solos. Pero Internet tiene la capacidad de amplificar la curiosidad. Cuanto más ignoraba las preguntas, más especulaba la gente. En cuestión de días, la fotografía se había compartido más allá de su grupo de amigos. Una bloguera de moda la volvió a publicar, elogiando su estilo y haciendo especial hincapié en el anillo. Fue entonces cuando la atención pasó realmente de la admiración a la obsesión. Mi nuera empezó a recibir mensajes directos, algunos de ellos preguntas educadas, otros rayando en lo intrusivo. Empezó a apagar el teléfono por la noche solo para escapar de las constantes notificaciones. Cuando finalmente me contó lo de la foto, pude ver lo inquieta que estaba. Admitió que la atención se había vuelto abrumadora, que se arrepentía de haber llevado el anillo en público. Describió cómo la foto parecía capturar algo casi sobrenatural, como si la piedra hubiera elegido ese momento para revelarse. Escuché en silencio, tratando de comprender. Para mí, seguía siendo el mismo anillo que había dejado de lado innumerables veces, pero ni siquiera yo podía negar la inquietud en su voz. Esa foto, sencilla y espontánea, lo había cambiado todo. Lo que antes eran solo susurros en una sala abarrotada, ahora se difundía a través de las pantallas, pasando de un desconocido a otro. El anillo había salido de las sombras de mi cajón y se había puesto ante los ojos del mundo. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero la foto era solo el comienzo de una tormenta que pronto pondría a prueba los lazos familiares, la confianza y la verdad de una manera para la que no estábamos preparados. La mañana en que vino a verme después de que la foto comenzara a difundirse, noté algo diferente en el momento en que cruzó la puerta. No estaba tan serena como de costumbre. Su sonrisa era forzada, sus manos inquietas y sus ojos reflejaban el cansancio de alguien que no había dormido bien. Sujetaba el teléfono con una mano como si fuera una carga en lugar de una comodidad. Noté que quería decir algo, pero las palabras se le atascaban en la lengua. La invité a sentarse a la mesa de la cocina y nos serví 2 tazas de café. El silencio se prolongó más de lo debido, solo roto por el leve zumbido del frigorífico. Finalmente, dejó el teléfono y lo deslizó por la mesa hacia mí. En la pantalla aparecía la foto de la fiesta, la que se había compartido y comentado mucho más allá de su círculo de amigos. La miré fijamente durante un momento, desconcertado por lo diferente que parecía el anillo en esa imagen. Parecía casi radiante, mucho más llamativo que cuando lo tenía en la mano. Ella comenzó a explicarme lo que había sucedido desde que la foto se publicó en Internet. Desconocidos habían estado comentando, especulando e incluso enviándole mensajes privados con preguntas que ella no podía responder. Algunos insistían en que el anillo se parecía a una piedra famosa que había desaparecido hacía décadas. Otros afirmaban que pertenecía a un corte o diseño particular que rara vez se veía fuera de los museos. Su voz temblaba mientras relataba lo inquietante que era recibir la atención de personas que nunca había conocido, personas que parecían saber demasiado sobre joyería. Al principio, quise tranquilizarla, decirle que Internet exagera todo, que la gente en línea dirá cualquier cosa para llamar la atención. Pero mientras hablaba, vi el miedo en sus ojos y mis propias dudas comenzaron a agitarse. Busqué la caja del anillo en la cómoda y la traje a la mesa. La abrí y coloqué el anillo entre nosotros. Ambos nos sentamos allí mirándolo en silencio, como si esperáramos que revelara sus secretos. Admitió que ojalá nunca lo hubiera pedido prestado.
Solo quería algo elegante para una noche, pero ahora se sentía atrapada en una historia en la que no había pedido participar. Le pregunté por qué no me lo había contado antes y me confesó que tenía miedo de que me enfadara, miedo de que pensara que había traído problemas a la familia. Su honestidad me ablandó. Me di cuenta de que había estado cargando con todo el peso de esto ella sola, y eso no era justo. En ese momento, sentadas a la mesa de la cocina, fue la primera vez que el anillo dejó de ser una baratija olvidada en mi cajón, y se convirtió en una pregunta que exigía una respuesta. La voz temblorosa de mi nuera, su inquietud y esa foto radiante nos habían obligado a ambas a enfrentarnos a lo que habíamos ignorado durante demasiado tiempo. El anillo no era solo una joya, era algo más, y el mundo fuera de nuestra casa ya parecía saberlo. Después de aquella conversación en la mesa de la cocina, el anillo ya no era algo que pudiera guardar sin más. El miedo de mi nuera me había inquietado y, aunque intenté mantener la calma, mi mente estaba inquieta. Esa noche, cuando mi hijo llegó a casa, ella le contó todo. Observé cómo las palabras salían de su boca, la historia de la fiesta, los susurros, la foto y los mensajes que siguieron. Su rostro pasó de la diversión a la preocupación y a la irritación en cuestión de minutos. Cuando ella terminó, el ambiente en la habitación era tenso. Se volvió hacia mí, con voz firme, y me preguntó por qué nunca había hecho tasar el anillo. Le dije con sinceridad que nunca había pensado que tuviera ningún valor. Para mí, solo era una vieja reliquia de mi abuela, un recuerdo que guardaba por respeto, no por su valor. Él negó con la cabeza, frustrado porque lo hubiera descartado tan fácilmente. Argumentó que era imprudente dejar algo tan potencialmente valioso en un cajón sin protección. Le recordé que durante décadas nadie lo había notado, que no había causado ningún problema hasta ahora. La discusión se intensificó rápidamente, con mi nuera atrapada en medio, dividida entre defender su decisión de pedirlo prestado y desear no haberlo pedido nunca. En un momento dado, mi hijo sugirió que lo vendiéramos inmediatamente si resultaba tener algún valor. Su razonamiento era práctico. Un anillo valioso guardado en una casa normal de las afueras era un riesgo, y el dinero en el banco estaría más seguro. Pero sentí un nudo en el pecho al pensarlo. Venderlo me parecía mal, como si estuviera desechando una parte del legado de mi abuela sin comprender lo que significaba. Se lo dije, y nuestras voces se elevaron. Él me acusó de ser sentimental hasta el punto de la estupidez, mientras que yo le acusé de ser descuidado con la historia familiar. El debate se prolongó durante los días siguientes. Durante la cena, el tema salió a colación una y otra vez. Otros familiares opinaron después de escuchar fragmentos de la historia. Un primo insistió en que, si era valioso, debía guardarse bajo llave en la caja fuerte de un banco. Otro familiar argumentó que debía permanecer en la familia como una reliquia, transmitida y protegida. Todo el mundo parecía tener una opinión, y cuantas más voces se sumaban, más complicado se volvía. Para mí, lo más difícil fue darme cuenta de que el anillo ya no era solo un objeto. Se había convertido en un espejo que reflejaba las diferencias en nuestra forma de ver el valor, la historia y la lealtad familiar. Mi hijo veía seguridad y estabilidad financiera. Mi nuera veía problemas y miedo a la exposición. La familia extendida veía una oportunidad o una tradición, dependiendo de quién hablara. Y yo, atrapada en medio, veía una parte de la mano de mi abuela apretada contra la mía hace años, su leve sonrisa cuando lo calificó de especial. El debate se prolongó y no se llegó a una resolución clara. La tensión en la casa se agudizaba con cada día que pasaba. Mi hijo presionaba para obtener respuestas, mi nuera se volvía más callada y yo me encontraba cada vez más atraída por la cómoda, mirando la pequeña caja como si de alguna manera pudiera ofrecerme claridad. Pero la caja permanecía en silencio y las discusiones solo se hacían más fuertes. Al final, el debate familiar nos dejó más preguntas que respuestas. Nadie se ponía de acuerdo sobre lo que se debía hacer, pero todos coincidían en una cosa. El misterio del anillo ya no se podía ignorar. Tanto si no valía nada como si valía millones, ya estaba cambiando la forma en que nos veíamos unos a otros, arrastrándonos a un conflicto que nunca habíamos previsto. Y aunque ninguno de nosotros lo admitía en voz alta,
Todos sabíamos que el siguiente paso era inevitable. Teníamos que descubrir la verdad. El debate familiar había llegado a un punto en el que las palabras ya no bastaban. Podíamos discutir sin cesar sobre lo que era o no era el anillo, pero las especulaciones solo alimentaban más la tensión. Finalmente, una noche, mi hijo se plantó. Dijo que la única manera de avanzar era llevarlo a examinar por un profesional. Mi nuera estuvo de acuerdo de inmediato, casi con alivio, como si el peso de los rumores y los comentarios en Internet solo pudiera aliviarse con la certeza. Yo dudé, aferrándome a la idea de que el anillo era simplemente un recuerdo sentimental, pero en el fondo sabía que la decisión ya estaba tomada. Unos días más tarde, concertamos una cita con un joyero local muy respetado en la ciudad. Recuerdo que llevaba la pequeña caja en mi bolso y que mis dedos la rozaban cada pocos minutos, como para asegurarme de que seguía allí. Me resultaba extraño tratar con tanto cuidado algo que había descuidado durante décadas, pero los recientes acontecimientos lo habían cambiado todo. Cuando llegamos a la tienda, el aire olía ligeramente a betún y a estuches forrados de terciopelo. El joyero nos recibió calurosamente, pero sus ojos se llenaron de curiosidad en cuanto le expliqué por qué estábamos allí. Nos sentamos frente a él y dejé la caja sobre el mostrador y la abrí. Durante un momento, no dijo nada, simplemente se inclinó para examinar el anillo. Su silencio era inquietante. Intenté leer su expresión, pero su rostro estaba tranquilo, profesional, y revelaba muy poco. Finalmente, me preguntó si podía tocar la pieza y yo asentí. Al verlo levantarla con sus manos enguantadas e inclinarla bajo la luz brillante, sentí un inesperado nerviosismo. Lo examinó cuidadosamente, primero a simple vista, y luego con una lupa de joyero. Mi hijo se inclinó hacia adelante, impaciente por obtener una respuesta, mientras mi nuera se sentaba con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Yo me senté en silencio, mirando el anillo ahora ampliado bajo su lente, preguntándome qué pensaría mi abuela si estuviera allí. Después de varios largos minutos, finalmente dejó la lupa, y nos miró con una expresión que no era nada casual. «Esta no es una pieza cualquiera», dijo lentamente. Sus palabras parecían flotar en el aire. Explicó que la piedra no era turbia, como yo siempre había creído. Al contrario, era un tipo de diamante extremadamente raro, tallado con un estilo que ya no es común hoy en día. La artesanía del engaste, continuó, sugería que era mucho más antiguo de lo que yo pensaba, probablemente de hacía más de un siglo. Hizo una pausa antes de añadir que, basándose en lo que podía ver con sus herramientas, podría valer mucho más de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Sentí que se me cortaba la respiración mientras mi hijo se recostaba en su silla, con los ojos muy abiertos. Mi nuera se tapó la boca con la mano y susurró que sabía que había algo inusual. Me quedé paralizada, incapaz de hablar. El joyero, al darse cuenta de nuestra reacción, suavizó el tono y nos aconsejó que lo lleváramos a un especialista en antigüedades para obtener una valoración más exacta. Nos sugirió que lo aseguráramos inmediatamente y lo guardáramos en un lugar seguro hasta entonces. Sus palabras tranquilas y mesuradas solo subrayaban la importancia de lo que acabábamos de oír. Al salir de la tienda, el mundo parecía diferente. La pequeña caja que llevaba en el bolso ya no solo contenía un recuerdo, sino una fortuna. Las discusiones que habíamos tenido en casa de repente parecían insignificantes en comparación con la realidad que se nos había presentado. Durante años, había descartado el anillo por considerarlo sin valor, y en una sola tarde, esa creencia se había hecho añicos. Entonces me di cuenta de que la vida tiene la capacidad de convertir lo ordinario en extraordinario cuando menos te lo esperas. Y aunque finalmente habíamos dado el paso para descubrir la verdad, eso solo era el principio. Las verdaderas respuestas y los verdaderos retos aún estaban por llegar. Las palabras del joyero local permanecieron en nuestra mente mucho tiempo después de salir de su tienda. Había hablado con cautela, como si no quisiera alarmarnos, pero la verdad era evidente. El anillo no era corriente, y su valor superaba todo lo que habíamos imaginado. Aún así, solo nos había dado una pista, una sugerencia de que podía ser valioso. Mi hijo insistió en que necesitábamos un especialista,
alguien que se dedicara a piedras raras y joyas antiguas. Acepté de mala gana, aunque no podía dejar de lado la incredulidad de que algo que había descartado durante años pudiera tener tanta importancia. Una semana más tarde, nos encontramos en una elegante oficina de la ciudad, sentados frente a un hombre cuya reputación tenía mucho peso en el mundo de la joyería. Nos recibió con cortesía profesional y examinó el anillo con herramientas mucho más avanzadas que las que había utilizado el joyero local. La sala estaba en silencio, salvo por el sonido de sus instrumentos y el murmullo ocasional mientras anotaba detalles en voz baja. Mis manos temblaban ligeramente mientras las cruzaba en mi regazo, con la mirada fija en el pequeño objeto que se había convertido en el centro de nuestras vidas. Después de casi una hora de inspección, levantó la vista, con expresión seria pero no desagradable. Explicó que el diamante no solo era auténtico, sino también extremadamente raro. Su corte ya no era común, un estilo que solo se veía en piezas elaboradas hace generaciones. La claridad y el tamaño lo hacían excepcional, y la montura confirmaba su origen antiguo. Habló en términos técnicos que apenas entendí, pero la conclusión era bastante sencilla de comprender. No era solo un anillo valioso, era extraordinario. Cuando finalmente dio la cifra, la habitación pareció inclinarse. En una subasta, dijo lentamente, una pieza como esta podría alcanzar hasta $3 millones. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, imposibles de ignorar. Mi hijo soltó un silbido bajo, mi nuera jadeó, y yo me quedé sentada en un silencio atónito. $3 millones. La cifra resonaba en mi cabeza, casi demasiado grande para comprenderla. Yo había guardado ese mismo anillo en un cajón junto a bufandas viejas y botones sueltos. Una vez estuve a punto de tirarlo, descartándolo como una baratija sin valor. Y ahora estábamos allí, escuchando que valía más que nuestra casa, nuestros coches y quizás todo lo que poseíamos en conjunto. No pude evitar pensar en mi abuela. Me había entregado el anillo sin más explicación que decirme que era especial. Quizás sabía su valor, o quizás simplemente quería que lo guardara en un lugar seguro. Fuesen cuales fuesen sus razones, me lo había confiado a mí. Al darme cuenta de ello, se me llenaron los ojos de lágrimas. Lo que yo había tratado con descuido durante años era, en realidad, un tesoro que ella me había legado con una intención silenciosa. La tasación nos dejó atónitos. Salimos de la oficina con el anillo guardado en una caja y un papel en el que se detallaba su valor. Ninguno de nosotros habló mucho durante el trayecto a casa. La cifra era demasiado abrumadora, su peso nos oprimía. Teníamos la respuesta que buscábamos, pero con ella llegó una nueva realidad. El anillo ya no era solo una reliquia familiar. Era una fortuna, y todo en nuestras vidas estaba a punto de cambiar por ello. La tasación nos había dado una cifra, pero no una historia. Salimos de esa oficina con la prueba del inmenso valor del anillo, pero ninguno de nosotros sabía de dónde procedía realmente ni por qué mi abuela me lo había dejado sin dar explicaciones. Durante los días siguientes, la cifra de $3 millones se repetía en mi mente como un tamborileo. Una cosa era que me dijeran que el anillo era valioso, pero otra muy distinta era intentar comprender su historia. Una fortuna no aparece sin raíces, y me sentí obligada a descubrirlas. Empecé por el único lugar donde podía, las viejas cajas familiares guardadas en el ático. Los baúles polvorientos contenían álbumes de fotos, cartas y recuerdos de generaciones anteriores a la mía. Mi abuela había sido una mujer de fuerza tranquila, que nunca alardeaba ni hacía gala de su riqueza. Había vivido modestamente toda su vida, cocinando comidas caseras y cosiendo su propia ropa hasta bien entrada la vejez. Me parecía casi imposible conciliar ese recuerdo de ella con una joya que valía millones. En una caja, encontré una pila de sobres amarillentos atados con una cuerda. Las cartas eran frágiles, la tinta se estaba desvaneciendo, pero ofrecían pequeños destellos del pasado. Algunas las había escrito mi abuela a mi abuelo durante la guerra, otras las habían escrito parientes que nunca había conocido. En medio había una nota que me llamó la atención.
Era breve, escrita con la delicada letra de mi abuela, y aunque no mencionaba directamente el anillo, hablaba de algo precioso que se había conservado a salvo a pesar de las dificultades. Escribió sobre cómo ciertos tesoros estaban destinados a ser preservados para la familia, no para los ojos del mundo. Leer esas palabras me hizo detenerme. Era como si me hubiera dejado una pista, un recordatorio de que sabía más de lo que jamás había dicho en voz alta. Compartí la carta con mi hijo y mi nuera. Mi hijo la descartó como un sentimentalismo vago, pero mi nuera se inclinó hacia mí y volvió a leer las palabras con atención. Estuvo de acuerdo conmigo en que insinuaba el significado del anillo, aunque no explicaba su origen. Juntos, revisamos más cajas en busca de una respuesta más clara. Encontramos fotografías antiguas, algunas de ellas con mujeres de nuestra familia que llevaban joyas de un diseño sorprendentemente similar. Ninguna era lo suficientemente clara como para demostrar que se trataba del mismo anillo, pero el parecido era innegable. Cuanto más buscaba, más sentía el peso de la responsabilidad. Mi abuela había guardado este secreto, quizás deliberadamente, y había decidido no contárselo a nadie. No podía saber si temía la envidia, el robo o los conflictos familiares. Pero al dejármelo a mí, había confiado en que mantendría su silencio hasta que llegara el momento en que la verdad se revelara. Ese momento, al parecer, había llegado. Al cerrar el baúl y volver a guardar las cartas, me di cuenta de que el anillo ya no era solo un objeto de valor repentino. Era un hilo que se entretejía a lo largo de la historia de mi familia, una historia que esperaba ser contada. Y aunque todavía no tenía todas las respuestas, sabía que solo habíamos arañado la superficie de su pasado. El verdadero significado del anillo aún estaba por descubrir, y podía sentir la presencia de mi abuela en cada paso que daba para encontrarlo. La carta que había encontrado en el ático seguía dando vueltas en mi mente. Mi abuela había escrito sobre algo precioso, que debía conservarse, no exhibirse. Esas palabras permanecían en mi mente como un rompecabezas, y no podía evitar sentir que eran su forma de reconocer el anillo sin nombrarlo. Cuanto más pensaba en su vida, más sentido tenía el silencio que rodeaba a la pieza. Había vivido tiempos de escasez y dificultades, en los que hacer alarde de cualquier signo de riqueza podía despertar sospechas o incluso peligro. Mantener el anillo oculto puede que no fuera un secreto por sí mismo, sino una protección. Empecé a recordar momentos de mi infancia, pequeños detalles que había pasado por alto en aquel momento. Mi abuela siempre era cuidadosa con sus pertenencias. Guardaba las cosas en cajas, envueltas en tela, escondidas como si la seguridad fuera más importante que la belleza. Cuando salía, llevaba joyas sencillas, nunca nada extravagante. Incluso en las reuniones familiares, elegía broches modestos y cadenas sencillas. El anillo, si es que alguna vez lo llevaba, nunca estaba a la vista. Entonces me di cuenta de que nunca lo había visto en su mano. Me lo había dado sin ceremonias, casi de pasada, pero con esa leve sonrisa que ahora parecía llena de significado. Hablé con mi tía, la hija mayor de mi abuela, con la esperanza de que recordara algo. Recordaba haber visto el anillo una vez cuando era joven. Dijo que le había preguntado por él y que mi abuela simplemente le había dicho que era una reliquia familiar y que algún día encontraría su lugar. Mi tía admitió que nunca volvió a insistir en el tema. En aquella época, los niños no cuestionaban a sus mayores. El recuerdo solo profundizó el misterio, confirmando que el anillo siempre había tenido un peso silencioso en la familia, aunque nadie lo comentara abiertamente. Mi nuera, curiosa por naturaleza, sugirió que tal vez el silencio había sido intencionado. Quizás mi abuela sabía que si se revelaba su verdadero valor, traería más conflicto que paz. Su teoría me inquietó porque ya se estaba demostrando cierta. El anillo apenas se había notado durante décadas, pero a las pocas semanas de reaparecer había causado discusiones, miedo y sospechas. Era como si mi abuela hubiera predicho la tormenta a la que nos enfrentábamos ahora. Una noche, me senté sola con el anillo en la mano y pensé en su decisión de dármelo. Me había elegido a mí, no a mis hermanos, ni a sus otros nietos.
Al principio, me pregunté si había sido al azar, pero ahora empezaba a verlo de otra manera. Quizás confiaba en mí para mantenerlo a salvo, para llevar la carga del silencio hasta que llegara el momento en que la verdad ya no pudiera permanecer oculta. Ese pensamiento me reconfortaba y me inquietaba a la vez. El secreto que guardaba mi abuela no solo tenía que ver con el valor monetario del anillo. Se trataba de comprender que algunos tesoros deben protegerse del mundo hasta que llegue el momento adecuado. Me di cuenta de que ella había vivido su vida protegiéndolo en silencio, y ahora la responsabilidad había pasado a mí. Lo que decidiera hacer con ese secreto daría forma no solo a mi vida, sino también a la de todos los que estaban relacionados conmigo. Cuanto más reconstruía el silencio de mi abuela, más claro veía que ella había anticipado la confusión que el anillo podría causar algún día. Había elegido protegerlo en silencio, pero ahora que se conocía su verdadero valor, no había forma de mantenerlo oculto. Una vez que se compartió la tasación, la noticia se extendió rápidamente entre la familia. Lo que siguió reveló no solo opiniones divergentes, sino también las verdades más profundas sobre cómo cada uno de nosotros veía el dinero, el legado y la confianza. Mi hijo fue el más expresivo. Insistió en que el descubrimiento era una bendición, una oportunidad para cambiar nuestras vidas de formas que nunca habíamos imaginado. Habló de pagar deudas, asegurar el futuro y garantizar que nadie de la familia volviera a pasar apuros. Sus argumentos eran prácticos y apasionados, pero había un tono agudo en su voz cada vez que lo discutíamos. Para él, la gratitud significaba utilizar la fortuna para obtener ganancias tangibles, y cualquier cosa menos que eso le parecía un desperdicio. Mi nuera era más cautelosa. Aún sentía la inquietud de la fiesta y la foto, el peso de una atención que nunca había deseado. Para ella, el valor del anillo le provocaba más miedo que alegría. Le preocupaba la seguridad, que los extraños supieran demasiado, lo que pasaría si la codicia empujaba a la gente a la desesperación. Decía que ojalá nunca lo hubiera pedido prestado, que a veces saber la verdad era más peligroso que la ignorancia. Su gratitud era mesurada, eclipsada por la ansiedad sobre lo que vendría después. La familia extendida tenía sus propias opiniones. Algunos expresaron asombro y admiración, enmarcando el descubrimiento como un milagro, una pieza de fortuna destinada a elevar la historia de la familia. Otros fueron menos amables, con voces teñidas de envidia. Algunos sugirieron que no debía quedármelo solo, que su valor pertenecía a todos. Sus palabras me dolieron, no porque estuviera en desacuerdo con compartirlo, sino porque pasaban por alto los años que lo había mantenido a salvo, sin saber su valor, pero protegiéndolo de todos modos. Me encontré atrapado entre estas perspectivas, dividido por emociones contradictorias. Por un lado, me invadió la gratitud al pensar en la confianza de mi abuela, en la forma en que me había elegido para guardar su secreto. Por otro lado, no podía ignorar la codicia que surgía a mi alrededor, a veces sutil, a veces descarada. Era un claro recordatorio de que la riqueza tiene la capacidad de sacar a la luz el carácter de las personas, sacando a la luz los deseos ocultos. Una noche, mientras las discusiones se hacían más acaloradas, me senté en silencio sosteniendo el anillo y pensé en lo que realmente significaba la gratitud. No se trataba simplemente de tener algo de valor, se trataba de reconocer la responsabilidad que conllevaba. El regalo de mi abuela no era una invitación a pelear o dividir, sino un recordatorio de la resiliencia, de preservar algo precioso a través de las dificultades. Los debates familiares no se resolvieron rápidamente. La codicia y la gratitud seguían luchando en cada conversación, en cada mirada intercambiada a través de la mesa. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que la decisión final recaería sobre mí. No solo había heredado una joya, sino una prueba de carácter. Tanto si la familia lo veía como una fortuna como una carga, yo lo entendía como ambas cosas, y el peso de ese entendimiento me oprimía cada día más. En medio de todos los debates sobre vender, conservar o proteger el anillo, la voz de mi nuera se fue apagando. Se sentaba a la mesa con la cabeza gacha, respondiendo solo cuando se le preguntaba directamente, con su habitual chispa sustituida por inquietud.
Yo noté su silencio más que nadie, y una noche, cuando los demás se habían ido, la encontré en la cocina lavando los platos, con los hombros encogidos de una manera que delataba sus pensamientos. Le pregunté con delicadeza qué le pasaba, aunque ya sospechaba la respuesta. Se volvió hacia mí, con los ojos cansados, y me confesó que se arrepentía de haber pedido prestado el anillo. Su voz temblaba mientras explicaba que lo que había comenzado como una inocente petición de algo bonito para ponerse se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Admitió que había querido impresionar a sus amigos esa noche, comportarse con un poco más de elegancia, sin darse cuenta de la tormenta que desataría. Dijo que se sentía responsable de llamar la atención sobre ello, de despertar la codicia, la sospecha y el peso que ahora presionaba a la familia. Su honestidad me conmovió, pero también me rompió el corazón. Podía ver que cargaba con una culpa que en realidad no le correspondía. El anillo había estado escondido durante décadas, olvidado por mí, descuidado sin pensarlo. Ella solo lo había sacado a la luz. En todo caso, había revelado la verdad que yo había ignorado. Sin embargo, en sus ojos, ella era la que había roto el equilibrio, la que había roto el silencio que mi abuela había conservado con tanto cuidado. La tranquilicé lo mejor que pude, diciéndole que la verdad habría salido a la luz tarde o temprano. Secretos como este no pueden permanecer ocultos para siempre. Pero ella negó con la cabeza, diciendo que ojalá hubiera sido así. Admitió que a veces se quedaba despierta por la noche, recordando los comentarios de desconocidos en Internet, la forma en que la gente la miraba en la fiesta, el peso de los susurros que la seguían. Lo que había comenzado como un momento de orgullo se había convertido en una sombra de la que no podía escapar. En su arrepentimiento vi algo más profundo, el miedo a lo rápido que la admiración puede convertirse en envidia, y a cómo algo tan pequeño como un anillo puede poner al descubierto los frágiles hilos de la confianza en una familia. Le preocupaba que la culparan si las cosas se ponían feas, que la recordaran no por quién era, sino por la noche en que llevó una fortuna en el dedo sin saberlo. Le tomé la mano y le recordé que era parte de la familia, que su arrepentimiento no era una carga que tuviera que llevar sola. Aún así, vi que no me creía del todo. Su confesión me hizo darme cuenta de que el anillo no solo estaba cambiando nuestra forma de ver el dinero o el legado, sino también la forma en que nos veíamos a nosotros mismos. Para ella, había convertido un simple deseo en un recuerdo inquietante. Para mí, había convertido el descuido en responsabilidad. Y para la familia, había convertido los lazos silenciosos en tensos debates. Su arrepentimiento era genuino y, aunque le dije que no tenía nada de qué disculparse, entendí por qué lo llevaba consigo. El anillo había despertado verdades que ninguno de nosotros estaba preparado para afrontar, y ella fue la primera en sentir su peso de forma más personal. Después de que mi nuera confesara su arrepentimiento, el ambiente en la casa cambió aún más. El anillo ya había suscitado debates, pero ahora esas discusiones se volvieron más intensas. La tasación le había puesto un precio, y ese precio nos perseguía como un fantasma en cada conversación. $3 millones. Ya no era solo una cifra, era una tentación, una que parecía susurrarnos a cada uno de nosotros de diferentes maneras. Mi hijo fue el primero en expresar ese pensamiento. Argumentó que quedarse con el anillo era peligroso. Nos recordó la foto, los susurros y la atención que había atraído. Insistió en que $3 millones podrían asegurar nuestro futuro, que podrían utilizarse para pagar hipotecas, financiar la educación y proporcionar comodidad a varias generaciones. Su tono era práctico, pero debajo de él percibí algo más agudo, un ansia que no había visto antes en él. La cifra había despertado en él un lado que no era exactamente egoísta, sino decidido, convencido de que no se podía ignorar esa oportunidad. Mi nuera escuchó, pero dijo poco. Seguía sintiéndose culpable, y, aunque estaba de acuerdo en que la seguridad era una preocupación, admitió que le inquietaba la venta. Para ella, el anillo ya no era solo una cuestión de valor, era una carga de la que quería liberarse, pero no a costa de traicionar lo que podía significar.
Confesó que temía que venderlo borraría el último rastro de la intención de mi abuela, que cambiaríamos la historia por dinero. Sus palabras me hicieron reflexionar, pero también veía cómo la frustración de mi hijo aumentaba con cada mención al sentimentalismo. Para mí, la tentación era complicada. No podía negar lo fácil que sería la vida si se vendiera el anillo. Las facturas, las responsabilidades, incluso las pequeñas dificultades que pesan sobre las familias día a día desaparecerían en un instante. Imaginaba lo que mis hijos y nietos podrían hacer con tanta seguridad. Sin embargo, cada vez que me imaginaba vendiendo el anillo al mejor postor, sentía un nudo en el pecho. No era solo un objeto. Era el secreto de mi abuela, su confianza, su mensaje silencioso transmitido a mis manos. Dejarlo ir sin comprender sus razones era como romper una promesa que ni siquiera sabía que había hecho. La tentación se convirtió en una batalla silenciosa dentro de nuestro hogar. Una noche, mi hijo trajo folletos de una casa de subastas y los puso sobre la mesa como si presentara pruebas. Señaló artículos sobre familias que habían transformado sus vidas de la noche a la mañana vendiendo reliquias familiares. Habló con pasión, casi con impaciencia, preguntando por qué nos aferrábamos a algo que solo causaba conflictos. Mi nuera se sentó frente a él, con voz suave pero firme, recordándole que no todos los tesoros están destinados a ser vendidos. Discutieron acaloradamente mientras yo permanecía en silencio, dividida entre ambos, escuchando tanto la lógica como la precaución. Por la noche, me encontré mirando fijamente la caja en el cajón, con la mente dando vueltas. $3 millones podrían cambiarlo todo. Pero, ¿a qué precio? Venderla no solo significaría perder una parte de mi abuela, sino también renunciar a la historia que la rodeaba, una historia aún inconclusa. Pensé en sus palabras en aquella vieja carta sobre preservar algo precioso, y me pregunté si venderlo sería precisamente lo que ella había temido todo este tiempo. La tentación de vender era real, nos presionaba desde todos los ángulos. No se trataba simplemente de dinero. Se trataba del miedo, la seguridad, el orgullo y la historia chocando de formas para las que ninguno de nosotros estaba preparado. Y aunque esa semana no se tomó ninguna decisión, la pregunta permaneció como una sombra en cada comida y en cada momento de silencio. El anillo no solo había revelado su valor. Nos había revelado a nosotros mismos, exponiendo las grietas entre la practicidad y los principios. Y sabía que la tentación solo iba a hacerse más fuerte. La tentación de vender permanecía en cada conversación, pero mientras discutíamos sobre el peso moral de conservarlo o desprendernos de él, surgió otro problema. El valor del anillo ya no era un secreto dentro de nuestra familia, y ya no era algo que pudiéramos tratar con descuido. La tasación le había puesto un precio, y ese precio había cambiado mi forma de ver incluso los detalles más pequeños de mi vida cotidiana. De repente, la cajita de mi cómoda ya no me parecía un cajón de recuerdos, sino más bien un objetivo a la espera de ser encontrado. La idea del seguro surgió una noche casi por casualidad. Mi hijo estaba paseándose por el salón, hojeando de nuevo los folletos de la casa de subastas, cuando murmuró que dejar un anillo de varios millones de dólares sin asegurar era una locura. Esa palabra me dejó paralizada. Había asegurado mi casa, mi coche, incluso objetos de menor valor como los electrodomésticos, pero nunca en mi vida se me había ocurrido asegurar una sola pieza de joyería. Ahora, la idea no solo me parecía razonable, sino urgente. A la mañana siguiente, llamé a nuestro agente de seguros. Me costó encontrar las palabras, casi avergonzada de explicar que necesitaba información sobre cómo asegurar un anillo valorado en $3 millones. El silencio al otro lado del teléfono lo decía todo. Finalmente, habló, con tono cauteloso, pidiéndome documentación y aconsejándome que considerara guardarlo en la caja fuerte de un banco en lugar de tenerlo en casa. Sus palabras me inquietaron más de lo que esperaba. Hasta entonces, había logrado convencerme de que el anillo seguía siendo solo nuestro, parte de la familia. Pero la forma en que habló dejó claro que, para el mundo exterior, era un activo que requería protección y protocolo. Cuando compartí esto con mi hijo y mi nuera, el debate se reavivó.
Mi hijo estuvo inmediatamente de acuerdo con el agente, argumentando que el anillo no debía permanecer en la casa ni una noche más. Dijo que una caja fuerte era el único lugar seguro, que ningún seguro importaría si lo robaban. Mi nuera dudó. Entendía la lógica, pero le preocupaba lo que pudiera significar guardarlo. Dijo que sería como si estuviéramos encerrando una parte de nuestra historia, tratándolo como dinero en un banco en lugar de como una parte de nuestra familia. Sus palabras se hacían eco de mis propios sentimientos encontrados. Esa noche apenas dormí. Cada crujido de la casa me hacía pensar en ladrones. Revisé la cómoda 2 veces, luego 3, asegurándome de que el anillo seguía allí. Pensé en los papeles del seguro que tendría que rellenar, en los extraños que examinarían el anillo, en las firmas, los contratos y los números. Todo me parecía tan transaccional, tan frío. Sin embargo, la alternativa de dejarlo sin asegurar me parecía imprudente. Durante los días siguientes, la presión aumentó. Mi hijo seguía insistiendo en la caja fuerte del banco, repitiendo historias de robos que había leído en Internet. Mi nuera se mantuvo más callada, pero nunca abandonó su postura, recordándonos con delicadeza que el anillo era más que una etiqueta con un precio. Y yo, atrapada una vez más en medio, me sentía dividida entre el miedo y la lealtad, entre la practicidad y el sentimentalismo. Al final, concerté una cita para iniciar el proceso del seguro, aunque con el corazón encogido. El anillo que una vez había acumulado polvo en un cajón olvidado ahora estaba rodeado de papeleo, números y advertencias. Ya no lo sentía como mío, ya no lo sentía como el silencioso regalo de mi abuela. Lo sentía como algo que teníamos que proteger en lugar de apreciar. El dilema del seguro no se trataba solo de protección, se trataba de afrontar la realidad de que el anillo había superado la intimidad de la familia y había entrado en el frío y vigilante mundo fuera de nuestro hogar. La decisión de asegurar el anillo trajo un cierto alivio, pero también creó una distancia que no había previsto. Una vez que se inició el papeleo y se mencionó la caja fuerte del banco, el ambiente en nuestra familia comenzó a cambiar de forma sutil. Ya no se trataba solo del anillo, se trataba de la confianza, el control y la pregunta tácita de quién tenía derecho a decidir lo que sucedería a continuación. Mi hijo, que antes respetaba mis decisiones, comenzó a hablarme con una impaciencia que no había visto desde que era adolescente. Trataba cada conversación sobre el anillo como si fuera una transacción comercial a la espera de ser finalizada. Llamaba al proceso del seguro paso 1, y hablaba del paso 2, como si se tratara de venderlo o conservarlo como un activo. Me daba la sensación de que había dejado de verlo como el anillo de mi abuela, y había empezado a verlo como una oportunidad financiera que tenía que gestionar. Su tono me dolía, aunque sabía que él pensaba que estaba siendo práctico. Mi nuera, por otro lado, se volvió más callada a medida que avanzaba el proceso. Evitaba las conversaciones siempre que podía, excusándose para ir a otra habitación cuando surgía el tema. Sabía que todavía sentía remordimientos, pero también percibía algo más, el miedo a que la culparan si las cosas salían mal. Se mantenía al margen y, aunque yo intentaba tranquilizarla diciéndole que no la consideraba responsable, podía sentir su inquietud instalándose como un muro entre nosotras. Incluso mis hermanos, que antes me apoyaban y me comprendían, comenzaron a mostrar sutiles signos de resentimiento. La noticia se había difundido rápidamente entre la familia después de la tasación, y las llamadas telefónicas se hicieron más frecuentes, llenas de preguntas que parecían inofensivas en apariencia, pero que tenían un trasfondo de curiosidad y envidia. ¿Qué vas a hacer con él?, preguntaban. ¿Crees que debería quedarse en una rama de la familia? Estas preguntas me hacían sentir como si se estuvieran trazando líneas invisibles, como si los lazos de sangre pudieran ponerse a prueba con un solo objeto. También noté el cambio en mí misma. Empecé a medir mis palabras, a pensar detenidamente antes de responder a las preguntas. Me preocupaba salir de casa durante mucho tiempo, por si alguien se daba cuenta de que el anillo no estaba donde debía estar. Sentía una extraña tensión cada vez que venían a visitarnos familiares,
como si sus miradas se detuvieran demasiado tiempo en el cajón, o su curiosidad les llevara a preguntar por él de una forma que me incomodaba. La confianza que antes nos unía con facilidad ahora parecía frágil, tensada por una piedra brillante que ninguno de nosotros había pedido heredar de esta manera. Las comidas, que antes eran cálidas y llenas de risas, se volvieron más silenciosas. Las conversaciones volvían siempre al mismo debate, dando vueltas a los mismos puntos. Vi cómo mi hijo se volvía más enérgico, mi nuera más distante y yo más retraída. Echaba de menos la sencillez que teníamos antes, cuando las reuniones familiares giraban en torno a la comida, las historias y las preocupaciones cotidianas, y no a un anillo que de repente nos había colocado a todos en lados opuestos de una línea invisible. Entonces me di cuenta de lo poderosamente que las posesiones pueden alterar las relaciones. Algo que antes había considerado sin valor se había convertido en una prueba de lealtad, paciencia y perspectiva. Mi abuela había guardado silencio por una razón, tal vez para protegernos de este mismo cambio. Pero su silencio ya no podía protegernos. La verdad había salido a la luz y con ella llegó un cambio en la forma en que nos veíamos unos a otros. Seguíamos siendo una familia, pero el vínculo ahora tenía un peso que nunca antes había tenido. El anillo tenía como objetivo preservar algo precioso. En cambio, estaba empezando a deshacer lazos, cambiando la forma en que hablábamos, la forma en que confiábamos y la forma en que nos sentábamos juntos a la misma mesa. Ya no era solo una reliquia familiar. Era una cuña, y podía sentir cómo se clavaba más profundamente con cada día que pasaba. Cuanto más tiempo permanecía el anillo en la caja fuerte, más parecía que no solo estaba protegido de los ladrones, sino también de nosotros. Solo lo visitamos una vez después de guardarlo allí, e incluso entonces, la experiencia fue fría y clínica. Un banquero nos acompañó a una pequeña habitación, deslizó la caja sobre una mesa, y luego nos dejó solos con ella. Durante unos minutos la miramos fijamente, como si estuviéramos mirando a un animal en una jaula. Ya no pertenecía a la calidez de un cajón familiar ni al recuerdo de las manos de mi abuela. Pertenecía a un mundo de papeleo, firmas y puertas vigiladas. En esos momentos, me di cuenta de que no podíamos vivir en el limbo para siempre. El anillo se había convertido en una presencia en nuestras vidas que eclipsaba todo lo demás. Las comidas, las conversaciones, incluso las visitas familiares habituales se veían teñidas por su ausencia, pero su presencia constante en nuestros pensamientos. Mi hijo se inquietaba cada vez más y hablaba con mayor frecuencia de las oportunidades que ofrecía. Pintaba un futuro en el que desaparecía el estrés financiero y se abrían nuevas posibilidades. Su voz estaba llena de determinación, pero a veces me preguntaba si realmente veía el coste de lo que proponía. Mi nuera seguía rehuyendo las discusiones. Se entretenía con otras cosas y se excusaba cuando surgía el tema, pero una noche admitió en voz baja que deseaba que yo tomara una decisión en un sentido u otro. Dijo que vivir en la incertidumbre era peor que cualquier resultado. Confesó que a veces sentía que el anillo la había maldecido, que la noche en que lo llevó puesto había desencadenado algo que no dejaría descansar a nuestra familia hasta que se resolviera. Sus palabras, pronunciadas con cansada honestidad, me atravesaron más que cualquiera de los argumentos de mi hijo. Entonces supe que la decisión era solo mía. Fue mi abuela quien me lo había dado, mi cajón de la cómoda lo había guardado todos esos años y mi corazón llevaba su recuerdo. Mi hijo podía argumentar por la practicidad, mi nuera podía suplicar por un cierre, y mi familia extendida podía murmurar sus opiniones desde un segundo plano, pero al final, la responsabilidad era mía. Pasé varias noches en vela, repitiendo las posibilidades en mi mente. Venderlo me reportaría una fortuna, pero borraría para siempre el lugar que ocupaba el anillo como reliquia familiar viva. Conservarlo significaba aferrarme a la historia, pero también conllevaba riesgos, conflictos y responsabilidades. Guardarlo bajo llave indefinidamente no parecía una decisión, sino un aplazamiento que prolongaba aún más la tensión. Anhelaba una respuesta sencilla, pero no la había. Todas las opciones tenían su peso, y ninguna dejaría a todos satisfechos.
En esas horas de tranquilidad, volví a pensar en mi abuela. Imaginé sus manos, la suavidad de su voz, la forma deliberada en que me había entregado el anillo. No me había dicho su valor, pero me había dicho que era especial. Cuanto más crecía, más comprendía que a veces las personas eligen el silencio no por negligencia, sino por sabiduría. Quizás ella sabía que el valor del anillo nos pondría a prueba y esperaba que yo fuera quien lo afrontara con cuidado. La decisión no me llegó en una revelación dramática, sino en un momento de calma y claridad. Me di cuenta de que el anillo no estaba destinado a ser moneda de cambio, ni a permanecer oculto para siempre, ni a dividirnos. Estaba destinado a conservarse como parte de nuestra historia, transmitido con intención, no con codicia. Decidí no venderlo, a pesar de la tentación, a pesar de las voces que me instaban a hacerlo. En cambio, decidí guardarlo en la caja fuerte a mi nombre, asegurado y protegido, pero perteneciente a la familia en su conjunto. Un día, cuando yo ya no esté, pasará a ser de otra persona, tal y como quería mi abuela. Pero hasta entonces, permanecerá a buen recaudo, no para que lo vea el mundo, ni para obtener beneficios, sino por el bien de la memoria. Cuando compartí mi decisión con mi hijo, su decepción fue evidente, aunque la disimuló con una aceptación renuente. Mi nuera, sin embargo, dio un suspiro de alivio, relajando los hombros como si le hubieran quitado un peso de encima. El debate familiar no terminó por completo, pero los argumentos se hicieron más tranquilos. Por primera vez en meses, la tensión en la mesa se suavizó. Sabía que no todos estaban de acuerdo, y tal vez nunca lo estarían. Pero sentí paz en mi elección. El anillo permanecería protegido, conservado y se transmitiría solo cuando fuera el momento adecuado. No era la fortuna lo que lo definía, sino la confianza que mi abuela había depositado en mí. Y al honrar esa confianza, finalmente sentí que la había honrado a ella. Cuando finalmente tomé la decisión de guardar el anillo en un lugar seguro y no venderlo, una tranquila calma se apoderó de mí. No era el tipo de calma que borra todos los problemas o hace que todas las conversaciones vuelvan a ser agradables, pero era suficiente para tranquilizarme. Por primera vez desde la noche en que mi nuera me lo pidió prestado, sentí que ya no estaba en medio de una tormenta sin refugio. El anillo seguía en la caja fuerte, seguía asegurado, seguía teniendo un valor más allá de lo que podía imaginar, pero ya no sentía que me estuviera tirando en dos direcciones. Sentía que había recuperado el control sobre él en lugar de dejar que él me controlara a mí. La vida empezó a recuperar poco a poco su ritmo. Mi hijo, aunque decepcionado, se volvió más callado sobre el tema. Su frustración aún se manifestaba en pequeños detalles, pero ya no presionaba tanto como antes. Quizás se dio cuenta de que sus discusiones lo agotaban tanto como a mí. Mi nuera parecía más tranquila, más relajada, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y por fin pudiera exhalar. Nuestras cenas volvieron a la normalidad. Seguíamos hablando de dinero y responsabilidades, pero el anillo ya no era el centro de todas las conversaciones. Permanecía en silencio en segundo plano, fuera de la vista, fuera del alcance, pero nunca completamente fuera de la mente. Con el paso del tiempo, empecé a ver el anillo de otra manera. No era solo una joya o una fortuna guardada en una caja fuerte. Era un maestro, a su extraña manera, que nos servía de espejo a todos. Me mostró el afán de seguridad de mi hijo, la vulnerabilidad y el miedo de mi nuera, y mi propia lucha entre la practicidad y el sentimentalismo. Reveló las grietas en nuestras relaciones, pero también la fuerza que teníamos cuando decidíamos alejarnos del conflicto. Me enseñó que la riqueza, ya sea medida en dólares o en recuerdos, tiene una forma de magnificar lo que ya hay dentro de nosotros. Pensaba a menudo en mi abuela y en su decisión de guardar silencio sobre su valor. Ella debía saber lo que podía hacer, cómo podía tentar y dividir. Su sabiduría estaba en la moderación, en reconocer que no todas las verdades deben decirse de inmediato. Entonces me di cuenta de que su regalo para mí no era solo el anillo en sí, sino también la lección de paciencia, de esperar hasta el momento adecuado para revelar ciertas cosas.
Quizás confiaba en que yo aprendería la diferencia entre proteger un tesoro y explotarlo. Mirando atrás, también vi lo rápido que nuestras vidas pueden verse trastornadas por algo que antes pasábamos por alto. Durante años, el anillo había permanecido en mi cajón, ignorado, incluso descartado. Vivía en las sombras de mi casa sin importancia. Sin embargo, en el momento en que salió a la luz, lo cambió todo. No pude evitar pensar en las otras cosas que damos por sentadas en nuestra vida cotidiana, los objetos, las personas, las relaciones que asumimos que siempre estarán ahí hasta que un día ya no lo están. El anillo me recordó que el valor no siempre se anuncia a gritos. A veces espera en silencio, pidiendo ser reconocido solo cuando estamos preparados. Sin embargo, la lección más importante fue sobre la familia. La riqueza tenía el poder de hacernos sospechar, de agudizar nuestras voces, de exponer nuestras diferencias. Pero al final, no fue el dinero lo que nos mantuvo unidos, fue el perdón, la comprensión y la voluntad de ver más allá del anillo, hacia lo que realmente importaba. El arrepentimiento de mi nuera me mostró su honestidad y humildad. La persistencia de mi hijo reveló su deseo de proteger el futuro de la familia, aunque su enfoque fuera enérgico. Y mis propias reflexiones me recordaron que el liderazgo en una familia no consiste en complacer a todos, sino en asumir la responsabilidad con elegancia, incluso cuando las decisiones son difíciles. Todavía hay días en los que pienso en lo que se podría hacer con $3 millones. Es imposible no hacerlo. Imagino las deudas saldadas, las oportunidades desbloqueadas, la tranquilidad de no tener que volver a preocuparse por las facturas. Pero entonces me recuerdo a mí misma que la paz no siempre se puede comprar y que, a veces, la decisión más difícil, la que parece menos gratificante a corto plazo, protege algo mucho más importante a largo plazo. El anillo permanecerá intacto hasta que llegue el momento de volver a transmitirlo. Y cuando llegue ese día, espero que la siguiente persona vea no solo su valor monetario, sino también las lecciones que conlleva. Ahora, sentada aquí, entiendo más claramente que nunca que los tesoros, ya sean joyas o historias, no se miden solo por lo que valen para el mundo. Se miden por el significado que les damos, el cuidado que les dedicamos y la forma en que moldean a las personas en las que nos convertimos. El anillo no me hizo rica en el sentido en que la mayoría de la gente define la riqueza. En cambio, me hizo más rica en perspectiva, en comprensión y en gratitud por el legado de quienes me precedieron. Así pues, la lección aprendida es sencilla, aunque me llevó meses de lucha verlo con claridad. Lo que parece sin valor puede ser invaluable. Lo que parece una carga puede encerrar sabiduría. Y lo que amenaza con dividirnos también puede enseñarnos a aferrarnos más fuertemente los unos a los otros. El anillo de mi abuela es más que una fortuna. Es un recordatorio de que la familia, los recuerdos y la confianza son los verdaderos tesoros, y esos son los que pretendo proteger por encima de todo. Al final, lo que comenzó como un accesorio prestado para una fiesta resultó ser una fortuna oculta valorada en $3 millones. Pero la verdadera historia nunca tuvo que ver con el precio del anillo. Tenía que ver con lo que el anillo reveló en nosotros, nuestros miedos, nuestras tentaciones, nuestras lealtades y nuestros remordimientos. El regalo de mi abuela era más que una reliquia familiar. Era una prueba de paciencia, confianza y familia. No lo vendimos ni lo alardeamos. En cambio, decidimos conservarlo, no como dinero guardado bajo llave, sino como un recordatorio de lo que más importa. Y tal vez esa sea la lección que vale la pena compartir. Los mayores tesoros no siempre son los que brillan, sino los que nos enseñan quiénes somos cuando nos vemos obligados a elegir. Gracias por vernos. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para ver más.